de ser la presidenta del país latinoamericano que mayor salario mínimo vital y móvil tiene. No solamente en términos nominales, sino también en términos de paridad de poder adquisitivo. Estoy muy orgullosa de las miles de convenciones colectivas de trabajo que han permitido a los asalariados argentinos ser los mejores pagos de Latinoamérica. Estoy muy orgullosa de tener uno de los índices de desocupación más bajos luego de haber asumido Néstor Kirchner casi con un 4% de la población, no ya con bajos salarios, sino directamente desocupados. Pero en el mundo contemporáneo, en el mundo donde los obreros y los trabajadores y las sociedades se movilizan para que no los echen del trabajo, para que no les rebajen los sueldos, para que no les cierren las fábricas, que los trabajadores que están mejores pagos, que son un 10%, no le permitan al otro 90% ir a trabajar, eso no me da orgullo. Siento mucha vergüenza como argentina que estas cosas sucedan en nuestra patria, porque estamos perjudicando a muchos argentinos. Y no es justo. No es justo porque en el fondo todos lo sabemos, en el fondo todos lo sabemos, que no se trata de reivindicaciones obreras, se trata de oposición. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser opositor, hasta un dirigente sindical de nuestro partido. Pero venir a presionar a un gobierno, yo creo que quienes se sientan representantes de la voluntad popular, lo que tienen que hacer es presentarse a elecciones. Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Dos temas de análisis para esta noche de debate en este programa. Por un lado, lo que ha dejado el paro, que en un primer momento estaba convocado por los gremios del transporte y que la semana pasada, de apuro para no quedar afuera de una medida que iba a ser contundente como lo fue en la jornada de hoy, Barrio Nuevo y Moyano comenzaron a convocar a lo que fue hoy una especie de paro general. Porque también políticamente, esto hay que analizarlo en la jornada de hoy, Moyano y Barrio Nuevo se quieren hoy por hoy parar de cara al próximo gobierno, porque la verdad que en este último tiempo han tenido poca incidencia como dirigentes sindicales, tanto en Scioli como en Massa o como en Mauricio Macri. Ese es un nivel de análisis. El otro nivel de análisis que también vamos a debatir esta noche, aquí en Minuto 1, que comenzamos a hacerlo anoche, es lo que ha desencadenado el motivo de este paro en la jornada de hoy, que, reitero, lo convocaron los gremios del transporte hace mes y medio atrás, que es la polémica en torno al impuesto a las ganancias. Piso, hay que eliminarlo, hay que cambiar la tablita de machinea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, eso va a formar parte del debate que vamos a tener esta noche aquí en Minuto 1. Y también esta noche en Minuto 1 habló Máximo Kirchner, desmintiendo lo que ya anoche habíamos adelantado aquí a través del comunicado referido a que publicaba la revista Bella de Brasil, de la que se hizo eco hoy el diario Clarín en tapa. Dos cuentas en el exterior, lo desmintió rotundamente, pero avanzó políticamente mucho hoy Máximo Kirchner, incluso picando la posibilidad de que sea candidato en las próximas elecciones. Va a estar esta noche aquí con nosotros el secretario general de la Cámpora, el diputado nacional Andrés El Cuervo Larroque, para charlar en torno a las acusaciones contra Máximo Kirchner, a la defensa y el futuro político. Así que tenemos una noche intensa políticamente, gremialmente y de debate económico aquí en Minuto 1. Está Claudio de la Carbonara, ya que es uno de los metros delegados que, bueno, habitualmente ustedes no critican a la CGT de Moyano y Barrio Nuevo, pero hoy muchos dicen fueron funcionales al paro que planteaba la CGT de Moyano y Barrio Nuevo. Sí, escuchamos eso, pero es una mentira. Lo que nosotros fuimos funcionales a un reclamo genuino de la clase obrera, que no es
digamos, esta movilización, este paro de hoy, nosotros no lo entendíamos solamente por reclamar contra el impuesto al salario, sino también levantando otras reivindicaciones de la clase obrera que no levantan ni las centrales que convocaron hoy y mucho menos las centrales que no convocaron. Hay reclamos que tienen que ver con despidos, digamos, con pérdida de puestos de trabajo, con los trabajadores que están por debajo de los 5.500 pesos, que son casi el 55% de la clase obrera en la Argentina, el trabajo precario, los desocupados, los jubilados, que también casi el 80% están cobrando la mínima. O sea, hay muchos reclamos, por eso la clase obrera hoy dio esta expresión de una medida tan contundente. Y nosotros, es cierto, tenemos muchísimas diferencias con aquellos que convocaron esta medida. Creemos que no es el método con el que se convoca. Nosotros tenemos un método de hacer asamblea, que sean los trabajadores. Bueno, justamente los que anoche decidan. que estaba De Petri sentado aquí, les cuestionó, que dice que no habían hecho ni una asamblea, sino que había sido un paro de último momento convocado por la dirigencia, justamente. Nosotros le cuestionamos eso a los que convocaron, pero también le cuestionamos lo mismo a los que nos convocaron. ¿Y van a ir a un paro los 36 como ya tampoco hicieron planteó? asamblea para ¿Van a ir a un paro preguntarle 36 eso a sus horas como hoy trabajadores? planteó Luis Barrio Nuevo? Nosotros venimos exigiendo en los años anteriores y ahora también la necesidad de mantener, de extender este plan de lucha si es que realmente queremos pelear por estos reclamos que son tan sentidos de la clase obrera. Emilio Arbues es secretario del gremio de los judiciales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Ustedes hoy se adherían, paraban? ¿Qué posición habían adoptado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Sí, soy secretario de Acción Social, de Acción gremio Social, judiciales, sí. Emiliano. Perdón. Sí, nosotros no adherimos al paro convocado. La apreciación que hiciste al principio me parece que es acertada. Fue un paro originalmente convocada por las organizaciones sindicales ligadas al transporte y el último manotazo de ahogado y especulando se terminaron sumando las 3 centrales opositoras, y lo que lograron con el paro de hoy, digamos, con los gremios del transporte, fue lograr que la mayoría de los trabajadores hoy no pudieran ir a sus laburos. En nuestro caso, de la seccional de la Ciudad de Buenos Aires, judiciales, igual la mayoría de todos los juzgados tuvieron las mesas abiertas y hubo poca actividad porque es real de que mucha gente estuvo impedida de venir a laburar. Hoy hubo algunos tuits, te pregunto a vos, sé que estás en una postura diferente, creo, al secretario general a nivel de la ciudad de Piumato, ¿no? Pero hubo unos tuits muy polémicos de Piumato hoy que empezó a tirar y, por ejemplo, uno decía, hoy no paran los que mataron a Nisman. Sí, no, bueno, eso es ya, o sea, la postura del secretario general a nivel nacional, digamos, dista mucho de nuestro quehacer cotidiano como sindicalistas desde la marcha del 18F. O sea, creo que hay un oportunismo, como hubo en esa marcha, digamos, en relación a lo que fue la desgracia de esta muerte dudosa que tuvo el fiscal Nisman, y nosotros, desde ese momento que no marchamos junto con el partido judicial y la corporación judicial, que estaban todos los tipos que habían encubierto el atentado de la AMIA, hoy también tenemos una postura distante del planteo que se hizo hoy en relación al paro de hoy, porque fue un paro, vuelvo a decir, oportunista, especulador, se especuló hasta último momento y estuvieron hasta último momento tratando de ver si adherían o no adherían los gremios del transporte para ver si adherían a este paro, porque si no la contundencia no hubiera existido. Marcelo Fernández está, que es el secretario general de Segera. A nivel económico, ¿qué impacto tuvo? ¿Están de acuerdo ustedes? Está también ahora, ya vamos a hablar con Guillermo Locán, que es contador, es tributarista, y vamos a empezar a hablar también con él de una forma didáctica, a ver qué escalas hay que modificar, qué hizo bien el gobierno, qué ha hecho mal, cómo repercute. Anoche algo explicaba también Berco aquí sobre las escalas y sobre cuánto influía en montos. Enseguida vamos a hablar con él, pero digo, a nivel económico, ¿cómo vieron? Sí, particularmente más que hacer un análisis de los números, si fue exitoso, si no fue exitoso, realmente quién fue más fortalecido. Yo creo que me quedo con las palabras del secretario general de la UTA, que lo pude escuchar una radio cuando dijo perdimos todos. Yo no creo que nadie haya ganado hoy, todo lo contrario, me parece que hoy perdimos todos, volvemos a dar un paso atrás, porque cuando hoy tomé la General Paz y me toca todos los días, que siempre la encuentro taponada, hoy que se le ocurrió, bueno, al jefe de la ciudad hacer muchas obras en muchos lados, siempre nos vemos complicado. Hoy la verdad estaba muy liberada. Y en un momento sentí una sensación, sabiendo que me habían invitado al programa, y lo cual agradezco, me parecía que estaba en la época allá por el 2000, 2001, cuando realmente estábamos en una crisis económica muy grande y no teníamos estos 5, 6, 7 millones de autos que se han vendido estos años, no sé cuántas cantidades de millones de motos también, que van todos los días a trabajar y como
bien decía la Carbonara, tal vez habría que discutir si los 5.500 está bien, o es mucho o es poco, pero me parece que hoy más que hacer un análisis quién ganó, quién perdió, que yo creo que perdimos todos. Yo tuve un 95% de absentismo en mi planta, de presentismo en mi planta, un 5% de gente de muy lejos, pero la gente vino en remis. Yo creo que el trabajador hoy no ganó, hoy perdió, porque vino en remis, no quería dejar de venir a trabajar. Y a mí la verdad que ver un trabajador que hace un esfuerzo, que muchas veces, como se puede decir, no es el salario que realmente tendría que ganar, y hizo un esfuerzo para venir y cumplir con su trabajo, sobre todo hablo a nivel industrial, de las cámaras que tenemos en Cejera, donde tuvimos un alto presentismo, pero vuelvo a decir, con un esfuerzo muy grande del trabajador, yo creo que hoy perdimos todo. De la Carbonara, la presidenta dijo en el discurso que poníamos ahora a la tarde en La Matanza que le daba pena que fueran tan poco solidarios con el 90% de los trabajadores que no percibían el impuesto a las ganancias. Sí, lo escuché y me parece de una hipocresía tremenda, porque el mismo discurso, por ejemplo, decía compañeros trabajadores. Yo la verdad no me siento compañero de la presidenta, una persona que es millonaria, que vive de renta, de los hoteles, de propiedades que tiene. No me siento para nada compañera, ni siento que sea trabajadora. La misma presidenta planteaba que hay que ser solidario. Digo, la expresión mayor de solidaridad que tenemos los trabajadores es unirnos para pelear en pos de los intereses que compartimos. Nosotros fuimos más solidarios que nadie hoy al llevar adelante esta medida, levantando también las hay muchos consignas. Sindicalistas millonarios, ¿no? Los hay y nosotros estamos en contra de eso. También, no es nuestro caso, al revés. Nosotros le decimos a todos que nuestro ejemplo desde el subte es un ejemplo que nosotros tratamos de hacer extendido a todos los sectores. Nosotros peleamos contra la UTA, que era nuestro gremio original, por los métodos que tiene, que son métodos verticalistas, que no escuchan a nadie, que no hacen asamblea, que mandan las patotas. Logramos construir nuestro propio sindicato en base a un método democrático y creemos que este es el camino. Por eso creo personalmente que es de una hipocresía tremenda la misma presidenta diciendo hay otros trabajadores, millones, que ganan poco, que no tienen como para vivir. ¿Quién estuvo gobernando estos 12 años? ¿Los trabajadores o la presidenta y anteriormente el presidente Néstor Kirchner? Buenas noches. La verdad que la UTA fue el gran protagonista hoy, porque fue el que, como decía Marcelo, permitió que la gente, o impidió que la gente llegara a sus trabajos. ¿Crees que Roberto Fernández, la UTA, se está posicionando con esto para dirigir una CGT reunificada en el futuro bajo un nuevo gobierno? Bueno, eso es lo que buscan. Dijimos siempre que estos dirigentes, la gran mayoría, tienen intereses propios, distan mucho de defender a la clase obrera. También los que no convocaron, los que no convocaron hoy, también defienden un modelo político que no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores. Y por otro lado, y nosotros fuimos protagonistas de esto y lo venimos haciendo hace años, con los piquetes, con las movilizaciones, con las marchas y sobre todo con las consultas en los lugares donde nosotros estamos, porque lo que no se dice acá es que hay que preguntarle a los trabajadores lo que quieren. Quizá en las cámaras empresarias, donde la mayoría de los trabajadores están contratados o en negro, que no tienen derecho a tener un delegado, que no tienen derecho a estar en un gremio, más bien que no pueden parar, porque si paran los despiden. Este es un problema también muy importante. No, en las cámaras empresarias tenemos negro, no, pará. Nosotros quedamos puestos de trabajo y registrados, así que te lo digo, pero ya que estás, sí, en este, no vamos a hacer un debate, pero digo, vos, ¿quién pensás que toma el SubTV todos los días que va a trabajar? ¿Lo toman los que esto es del 10% de ganancias? ¿Lo toman la gente que gana 5%? O un montón de trabajadores que hoy, al no tener el SubTV y no tener el colectivo, no fueron a trabajar. Digo, también debatamos, porque vos estás representando a un ramal muy importante, transversal, que necesita muchísima gente y que se ha ampliado hasta Rosas, gracias a Dios, y ha llegado cada vez más lejos. Digo, es muy importante que funcione, pero vos fíjate, vos decís los trabajadores en negro, bueno, vamos a tomar como un tema de una polémica. No, pero no diga la cámara, pero lo tienen en todos lados y trabajadores negros, no en las cámaras empresarias, digo, pero está bien, perfecto. Pero vos pensás que el SubTV no es. Yo te pregunto, eso no es un problema. Pero vos estás hablando de todos los trabajadores. Sabés que la clase obrera, sobre todo los sectores jóvenes, más del 70% tienen trabajo de este tipo. Está bien, pero vos no tienen derecho ni siquiera a protestar. Pero ¿no te parece que el SubTV estás abarcando todo? Estás hablando de todos los trabajadores de la industria, tenemos en negro. Me parece que está siendo un poquito abarcativo, siendo que vos sos representante y legítimamente, porque viví el proceso. Cuando ustedes se quisieron diferenciar en el Ministerio de Trabajo, lo viví, bienvenido, y ustedes tienen el derecho. Me parece que está siendo muy abarcativo. Vos, de la representación legítima que tenés de un lugar y un subte tan necesario y un medio tan necesario, porque es transversal, mucha gente viene desde la provincia, se baja, vos sabés que lo toman la Croce, porque viene el tren, hoy no funcionó, y los comercios de Once, los cuales, te diría, la Cejera no es tan representativa ante los comercios de Once, sino que pertenece a otras cámaras, hoy no pudieron abrir. ¿Pero sabés por qué? Porque no hubo subte. Está diciendo que los trabajadores no tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde. Pero por supuesto, pero vos dejaste un montón de trabajadores abajo, no dejaste gente del 10% de la gente que gana mucho dinero, porque esa gente fue en auto. Esa gente fue en auto a trabajar hoy,
El 80% esa gente fue en auto. son trabajadores, Está bien, estudiantes pero está y bien, jubilados. Pero vos hoy no se lo paraste al gobierno el subte, vos se lo paraste a los trabajadores. No, nosotros paramos por un reclamo, ni al gobierno ni a los trabajadores. Pero dejaste paramos abajo, por un ¿pero quién reclamo quedó abajo? que es legítimo. ¿Pero quién pensás que quedó abajo del subte? Mira, la mayoría de los trabajadores que viajan en el subte, te lo digo porque yo todos los días trabajo, hablo con la gente, estoy cotidianamente ahí, la mayoría de los trabajadores quizá no estén alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero tienen infinidad de motivos para parar, y yo te digo que la mayoría de los usuarios con los que hablé estaban de acuerdo con parar. Pero si vos decís una Estaban de asamblea, ¿vos acuerdo. crees que la asamblea vos te parás en A ver, Rosas y todo Emiliano, el mundo está de acuerdo que vos No, porque a mí no me corresponde hacerlo. Yo hago la asamblea donde me corresponde y creo que el reclamo era justo y por eso fue tan contundente la medida. ¿Quiénes son los que nosotros como sindicalistas y los dirigentes sindicales tienen responsabilidad? Y nosotros lo que tenemos que analizar acá es este paro, que todo paro es político, a quién está siendo funcional. Y hoy este paro está siendo funcional a la derecha, porque yo acá no comparto algo que le está diciendo el compañero, que lo que está en juego es la discusión del Estado y qué tipo de Estado queremos. Y ya están los defensores del Estado chico, del Estado que no intervenga en la economía y en la vida de los trabajadores. Y este gobierno logró cambiar el paradigma del Estado y que haya un Estado que recupere los fondos jubilatorios para los trabajadores, que cree 6 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Que cree planes de incentivar la actividad económica, como el procrear, como el progresar. Entonces, lo que está en discusión acá, le están haciendo un paro, porque no es la misma huelga general que se hizo en 2001, cuando había 50% de pobreza, cuando había una desocupación del 25%, ¿sí? Hoy el dígito de desempleo en este país llega al 7%, 6,9%. Entonces, a lo que nosotros vamos es, si vamos a hacer una medida por un 10%, que ese 10% hay que desmenuzarlo, porque los que están siendo directamente, digamos, perjudicados, porque yo creo que hay un problema con la tabla en relación al tema del tributo, del impuesto a las ganancias. Pero digo, el universo del 90% de los trabajadores registrados, porque hay otros compañeros que no lograron todavía incorporarse a ese mercado, no están incluidos. A ver, me permiten un minuto y vamos a darle pie enseguida al contador Loscain. Vamos a ver lo que decía Hugo Moyano en la evaluación hoy de esta medida de fuerza. No queremos hablar de porcentaje, no queremos hablar de nada, lo único que queremos decir es que el paro fue contundente. Y acá hay una diferencia entre el acatamiento y las adhesiones. El acatamiento proviene de los gremios que convocan al paro y los trabajadores acatan. Las adhesiones es cuando el trabajador se adhiere a ese paro, aunque su organización gremial no haya convocado al paro. Por eso creo yo que esto significa interpretar la voluntad y la necesidad que tiene la gente de expresarse, como lo he hecho el día de hoy. Por eso que esperamos, con toda humildad, con toda responsabilidad, con toda sencillez, esperamos que esta medida que fue contundente sea interpretada por quienes deben dar respuesta legítima a estos reclamos legítimos. Esperemos que así sea. Lo deseamos de todo corazón, más allá a quién le den la respuesta. Si es a otros dirigentes, que se la den, porque en definitiva las respuestas no son para los dirigentes, son para los trabajadores. No es la importancia. La gente paró también y fundamentalmente porque está cansada de que nos metan la mano en el bolsillo y que nuestro salario esté prácticamente triturado, nuestro poder adquisitivo, por la inflación, por el costo de vida y por la cantidad de impuestos que nos cobran sobre el salario. También paramos para que todos los trabajadores y trabajadoras cobren un salario digno en un país que tiene posibilidades de pagar salarios dignos. Y también paramos porque haya el aumento de emergencia para los jubilados, también paramos para que se elimine la ley antiterrorista y también paramos para que definitivamente se pueda combatir la precariedad laboral, porque cada vez son más los compañeros que están en negro y que trabajan en condiciones de precariedad en la Argentina. Nosotros planteamos seguir el plan de lucha y esto es lo que estaba hablando hoy con el compañero Micheli y el compañero Moyano, que se someterá este plan de lucha a la persecución que ya lo hicimos hace 2 años al Comité Central Confederal, donde estarán todas las regionales de todo el país para emprender este camino de lucha si no tenemos respuesta. Muchísimas gracias.
Bueno, la evaluación que hacían los dirigentes sindicales, no sé, Emiliano, haces cara... No, esto es ridículo, o sea, tipos que tuvieron a los trabajadores esclavizados, como que no apareció, el Momo Venegas o Barrio Nuevo, que tiene acá a 2 cuadras, un empresario, un trabajador devenido empresario que compró acá Osaka, ¿sí? Que encima dicen que despidió a los laburantes, están capitalizando políticamente, ¿sí? Un paro que hasta último momento no se vean si se iban a sumar y nos tuvieron de rehén al 95% de los laburantes que hoy quisimos ir a laburar y no nos dejaron, ¿sí? Entonces, la cuestión es bien concreta. Lo que se está discutiendo acá es corporaciones versus un Estado que con sus errores, pero la mayor cantidad de aciertos de este gobierno está redistribuyendo la riqueza y el ingreso. Y estos tipos lo que están diciendo ahora y lo que están saliendo a decir es que mediante estas consignas del impuesto al trabajo empezaron a agregar el tema de la precarización laboral cuando tienen trabajadores esclavizados, cuando hay gremios que, como por ejemplo el de los gastronómicos, no llega a cobrar el mínimo imponible y hoy estaba haciendo una arenga en contra del impuesto al salario. ¿Por qué no pelean contra sus patronales y no mejoran los salarios de sus laburantes? Eso es lo que está pasando. Entonces, hoy terminó siendo este paro funcional a una derecha. Sí, a una derecha que quiere volver, porque hay elecciones en a fines de año y va a volver. Lamentablemente están terminando haciendo funciones a la derecha. Estaban hasta hace muy poquito tiempo dentro del proyecto de este gobierno, que se abrazaban con esta misma presidenta, Barrio Nuevo no estuvo nunca. que eran según la presidenta, la columna vertebral del modelo. Digo, ahora se dan cuenta, muchachos, de que son eso. Por suerte hay muchos sindicatos que seguimos pensando que esto no es así, que se puede hacer un sindicalismo combativo. Vos tenés que pronunciarte y tenés que decir si los reclamos son justos y son legítimos. No te escuché todavía decir si vos considerás que los reclamos de los trabajadores son legítimos y justos. Yo soy un laburante y hago mis reclamos donde hay que hacerlo, pero desproporcionado es una huelga general. ¿Cómo lo haces el reclamo? ¿Sabés cuál es el método de los trabajadores? Un impuesto que le llega un 10% y de que todos los que están convocando ahí son empresarios, burócratas sindicales. La asamblea de tu sector, ¿qué votó? Mi asamblea de mi sector, cuando tuvimos que hacer el primer paro contra Moyano, todas las asambleas que hicimos fueron ratificando que la gente quería venir a laburar, del día 31 hoy, ¿qué votó tu asamblea? Para poder seguir a laburar. Y la gente fue a laburar. ¿Sabés qué? Tenés que venir a los juzgados donde laburamos nosotros, allá en Valle, Diagonal Norte, estaban todos abiertos. Vos que hablas de modelo de Estado, te voy a decir una cosa. ¿Sabés cuál es el modelo de Estado que defendemos nosotros? No donde se le saca a los trabajadores que cobran apenas un poquito más de lo que sale una canasta familiar colectivas de trabajo para darle a otros trabajadores. ¿Sí? Vos que hablas de la casta judicial, los jueces pagan 0 de impuesto a las ganancias. ¿Sí? La mega minería paga 0. La renta financiera paga 0. Está muy bien. Eso es lo que le descuente a eso. Eso está muy bien. Eso es lo que hay que discutir. Pero no hacer una huelga general cuando la mayoría con el verso que vos decís, quiere ir a trabajar. Nos descuentan a los trabajadores. Nuestros aportes, ¿sabés dónde van? A pagar deuda usuraria. Había convicción de París de trabajadores hoy para hacer una huelga general o no fueron a trabajar. No porque pararon el transporte. Porque los reclamos quiero un paro y una huelga general. Yo te voy a dar un dato que capaz que vos desconocés. Los trabajadores hoy no concurrieron a trabajar. Que nos dijeron que mandaron a la patota de la UTA a cortar los subtes. Yo tengo otro dato. ¿Cómo? La patota de la UTA, como hicieron la última vez, se tiraron a cortar los subtes. Por eso no, estás hablando pavadas. Perdóname que te lo diga así. No hubo ninguna patota en ningún lado. Los trabajadores decidieron no concurrir a trabajar porque entendían que el reclamo era justo. Y tenemos diferencias mucho más profundas de la que vos tenés con estos dirigentes sindicales. Porque lo venimos denunciando cuando ustedes todavía los tenían abrazados de mano de la presidenta. Disculpame, están hablando cosas que no corresponden, que no saben. El proyecto que nosotros tenemos es superar estas burocracias sindicales. Sí. Caló. Y Yasky también son burocracias sindicales que miran para otro lado. Pero, Claudio, miran para otro lado cuando los trabajadores están reclamando medidas de fuerza para superar no las los combaten, no las combaten siendo el soporte de un paro, porque es contradictorio el discurso. Pero no, es contradictorio. Dicen, estamos en contra, pero son el soporte. Tenemos un ejemplo, nosotros somos un ejemplo vivo de lo que te decimos. La UTA, nuestro gremio madre, no nos dejaba desarrollar este modelo. Lo impedía, nos mandaba la patota de manos de la empresa Metrovías y de manos muchas veces del gobierno de turno, sea cual fuere. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Nos quedamos tranquilos diciendo, y no son los que tenemos? No, luchamos, lo sacamos de encima, tenemos un modelo alternativo que no es ni el de Moyano, ni el de Barrio Nuevo, ni el de Caló, ni el de Yasky. Es el de la independencia política de los trabajadores, el método asambleario para luchar por los reclamos que son justos y que corresponden a nuestros intereses. Estos compañeros están planteando otra discusión, que es defender al gobierno, tienen derecho a hacerlo. Están planteando una discusión que se da en Latinoamérica. Hay estados que redistribuyen el ingreso, y hay una derecha que quiere venir a sacar ese gobierno, que cambiaron el paradigma del Estado. Más de la mitad de los trabajadores cobrando menos de 5.500 pesos. Si queremos venir al ajuste del 13% de los salarios de los docentes, de los
los jubilados, a volver a que los fondos jubilatorios mentira, la vayan a presidenta manos dijo que privados, antes se paraba sigan con contra ese los cierres de camino, fábrica. y allanan el camino a la derecha. Ya sea Doneley, Macri, ¿la Massa, conocés? acá hay Doneley, un problema. se fueron los trabajadores, la tuvieron que poner a producir. Al Estado, para que la haga presidenta no hizo inversión nada. social, hay Dice que antes se paraba financiarlo. contra los La plata despidos. tiene que salir de algún lado. ¿La conocés, Alea? No se entiende. Más de No se 200 despidos. No hablen juntos, no hablen juntos. Perdóname, quería preguntar yo, perdóname. Mecánica. Claudio, perdóname. Preguntá. ¿No podría compartir más la caracterización que hiciste de Barrio Nuevo? Ahora, en este contexto, ¿no es sacado del habitual discurso de clase media de no nos dejan ir a trabajar que un gremialista critique un paro de transporte, que los trabajadores del transporte pueden parar, tienen derecho a parar como todos los demás y dejar efectivamente, como hacen siempre, sin transporte al resto de los trabajadores? Sí, lo que yo estoy diciendo acá es haciendo un análisis de qué fue el paro. Fue una huelga general transportista, de la cual se agarraron otros gremios para decir que esto es un paro general. ¿Sí? En ese contexto, lo que yo digo es, nosotros como trabajadores queríamos ir a laburar porque nos parecía totalmente desproporcionado llevar esa agenda. Hagamos un paro a las entidades financieras, ¿sí? Que lo que hacen ¿quién te impidió? Sí, porque yo vivo a 14 cuadras del laburo, por eso llega a laburar. No es que voy a bicicleta. La persona que vive en González Catán llegar al laburo no pudo. ¿Sí? A ver, Marcelo Fernández. No, sí pudo. No te diría que sí pudo. No como dice Claudio, que lo tenemos todo en negro y que vienen pues lo apretamos. Yo digo, la verdad que yo tengo trabajadores, me gustaría, yo el 55% de los trabajadores en la empresa no los tengo, 5.500, voy a ver dónde consigo trabajadores, la verdad no los tengo por más. ¿no? Vos querrías tenerlo por 5.500. Yo lo tengo por más, no, vos lo estás diciendo. Vos estás diciendo que el 55%... Esos son los empresarios que defienden el modelo del gobierno, que quieren pagarle 5.500 o menos a los trabajadores. Vos sos dirigente sindical, vos sos dirigente sindical de un... Pero vos sos dirigente sindical de un sub que querés parar el país. Yo ya no necesito. Pero vos querés parar el país, papá, y decís que querés parar el país porque tenés... Yo quiero que vos sos delegado, se respeten. Perdóname, y de una dirigencia sindical que lo eligen 300, quiero que se 100.000 trabajadores, yo no sé si son buenos o son malos, que ahí tienen sus afiliados, los eligen vos, que tenés un gremio recientemente formado de una línea de subte, me estás hablando de un tema general, no de una línea. Bueno, estás hablando de un tema general del país y como que vos tenés, mirá, y de los trabajadores, yo te estoy diciendo que vos decís que el 55% de los trabajadores está ganando menos 5.500, no sé dónde lo sacás. Primero, el salario promedio 6.446 la semana pasada, dijo el INDEC de todos los ocupados, 5.500, la mitad gana menos de 5.500, lo dijo el INDEC. Sí, perfecto, de bolsillo. No. Yo estoy de acuerdo que tenemos impuesto. A ver, ¿sabes cuál es el primer impuesto que paga el país? Ya que veo que sabes mucho. Pero ¿sabes cuál es el mayor recaudación? No, sí, ¿cuál es? El de seguridad social. Lo pagan las empresas que tienen trabajadores negros. Según vos, los empresarios que tenemos trabajadores negros somos los que más aportamos. ¿Sabes? Los que más aportamos a la seguridad, a la recaudación impositiva, porque esta fue la discusión que tuvimos en la 125, que lo que más pagaban era el campo. El campo es la cuarta con las retenciones. La seguridad social es la primera. Yo no discuto ¿sabés qué? Entonces la seguridad social es la que ponemos los empresarios, la que regamos capital. No, vos dijiste que no sé qué, no sé. Por eso yo hablo de los intereses de los trabajadores, me organizo para defenderlo. Yo te defiendo más los trabajadores que vos. Si yo gano más, vos tenés que perder. Yo tengo Esa es la ecuación. Al contrario, si yo vivo del mercado interno. No, porque vos lo que estás planteando es tener trabajadores del mercado interno, querido. Por menos de 5.500. Vos dijiste, ¿dónde están? Yo quiero de esos trabajadores, los que ganan poco, los que no se organizan, los que no pelean, los que no son como vos, que levantan la voz contra las empresas y los gobiernos que la defienden. Vos robás con las corporaciones. No lo dije yo, ¿Vos tenés que una pyme es lo que vos decís? No tenés ni idea de lo que es una pyme. No tenés ni idea. Los trabajadores hablan con nosotros. Los que más trabajadores en negro tienen en la Argentina, las pymes. Los trabajadores hablan con nosotros. Nosotros hablamos con los empresarios, que somos pymes. Vos estás confundiendo, estás metiendo a las grandes empresas con las chicas. No tenés idea de lo que son las chicas, que vivimos de los transportes que vos conducís, que llevan a nuestros trabajadores a la empresa, que hoy tuvieron que venir como pudieron, porque no quisieron faltar. Y según vos no sos dueño de los trabajadores. Si son pobre gente que gana poco, no iría a trabajar, se quedaría, se plegaría, estaría contenta y no iría. Y hoy la industria, aunque te parezca mentira, y si no verificaron los números, no los números. Los trabajadores ganan poco y se quedan en la casa, decís vos, no, tienen que ir a trabajar porque lo poco que ganan lo necesitan para vivir. ¿Y cómo hicieron? Y ganan poco no por culpa de los trabajadores malos, egoístas, que paramos para pedir nuestros reclamos. ¿Por qué fueron ganan poco porque hay un gobierno que hace 12 años que gobierna. Vos mañana parás el subte, vos creés que la gente no va a trabajar. Que la presidenta dijo que le hizo ganar en pala a los empresarios. Esos son los responsables. Pero pará las 6 líneas mañana y vas a ver que la gente va a trabajar.
Vas a ver que la gente quiere trabajar. Ese debate que vos haces, hacelo, yo te digo, pará a las 6 de la mañana. Pero pará, si los reclamos siguen mañana. Si las 5 centrales sindicales se pusieran de acuerdo en levantar los reclamos de los trabajadores, no haría falta parar ningún transporte. La gente se quedaría haciendo el paro. ¿Sabes por qué? Porque hay motivos de sobra para parar. Las 6 líneas hay motivos de sobra. Al revés. Mañana la gente va a trabajar. El problema son los dirigentes sindicales que no hacen lo que los trabajadores quieren. Ni los oficialistas ni los opositores. Quién gana y quién pierde, no quién sale en la televisión. Estamos discutiendo quién sale en la televisión. Nosotros los trabajadores creemos que ganamos hoy porque demostramos que la fuerza suficiente para ¿Vos te parece que ganaron los trabajadores hoy? La pusimos en la calle. ¿Me permiten un minuto? Estamos más cerca de conseguir el reclamo. Ordenemos un poquito el debate, por favor. A ver, Emiliano, que quiero consultarle a los CAN que están hablando de este tema. Una conclusión, es decir, yo estoy de acuerdo en que los trabajadores tenemos que organizarnos, que no tiene que estar dividido el movimiento obrero, esos son lineamientos generales que compartimos. Ahora, yo creo que esos lineamientos y esas acciones directas como la huelga general tienen que tener convicción plena de todos los laburantes. Y hoy los laburantes quisieron ir al trabajo. Entonces, lo que propongo es, hagamos eso, hagamos un paro, pero ese paro y esa medida llevémosla, ¿sí?, contra los verdaderos responsables, que son los grupos económicos, no el gobierno. ¿Tenés la bola de cristal? Déjame terminar la idea. No, pero tenés que tener datos concretos. Es la renta financiera. Yo puedo creer que mañana se puede vivir en Marte sin escafandra, pero hay que comprobarlo con datos reales. Déjame terminar. Entonces digo, ese es el objetivo y ese es el enemigo, ¿sí? Porque hoy el Estado está redistribuyendo y está haciendo, generó un montón de mejoras laborales que todos los laburantes las saben. Reclamamos a los que convocan hoy. Entonces, a lo que yo voy es, hagamos ese paro y tomemos esas medidas, pero con los responsables. Hoy la dicotomía es un Estado que tiene que ser fuerte, interviniendo en la economía. Fuerte contra los trabajadores. No, a favor de los laburantes, como fue entonces. No, pero no están legislando y gobernando a favor de los trabajadores. Más de 1.600 convenciones colectivas de trabajo, paritarias, el salario mínimo los vital, datos reales, los datos reales de la clase obrera no los podés desmentir. Yo lo que digo es los datos. Es más, yo te hago un desafío. ¿Vos a qué te puedo hacer una pregunta? Argentina, Brasil, Bolivia, te puedo Ecuador, hacer una pregunta, Venezuela, son todos no para debatir. Te puedo hacer una pregunta. Que defiende los intereses una sola de los pregunta, ¿me permitís? De los más débiles. Te quiero hacer una pregunta. Déjame terminar y después preguntar lo que querés. Mi idea para redondear es, lo que está hoy en juego es si va a haber un Estado como en los 90, que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se alineaban con las transnacionales, con las corporaciones, ¿sí? O va a haber un Estado como en los últimos 11 años, en el cual lo que hizo fue generar condiciones dignas de los laburantes, de los que no tenían trabajo, e incluir a una economía y a la dignidad a los laburantes. 12 horas, 14 horas para 5.500 pesos. Te hago una pregunta. ¿A qué central sindical perteneces? 12 horas. Nosotros estamos en la CGT. En la CGT. CGT. Está enrolada en la CGT. Nosotros somos una seccional que le ganó por el 87% de los votos a la comisión de Julio Piumato en el sindicato de judiciales. Nuestro secretario general está enrolado en la de Moyano. Yo te digo, yo no tengo nada que ver con Moyano. Ahora, si reclamo justo, golpeo junto con Moyano y marcho separado, porque no tenemos nada que ver. Si mañana Yasky... Pero eso lo dijo Trotsky. Yo te digo, si mañana Yasky, o sea, ahora estamos que es el secretario general de la CTA, si mañana Yasky convocara por esto y por todos los reclamos que vos planteás, yo diría lo mismo, muchachos, con Yasky tengo diferencias enormes. Pero si llama a parar por los reclamos genuinos de la clase obrera, hay que parar, porque la división de la clase obrera la generan estos dirigentes, no la generamos nosotros. ¿Me permiten un minuto? A ver, Guillermo Locay, porque la base hoy del debate, lo estuviste presenciando, era los gremios del transporte, el impuesto a las ganancias. Lo que logra el impuesto a las ganancias, no sé, estuvo acá Nisman, Trotsky, Moyano. Desata pasiones. Desata pasiones. Sí. Yo me acuerdo que hace unos años vine también a un programa tuyo y te había traído un libro que había escrito sobre la novela del mínimo imposible, creo que era 2011-2012. Hay algo que el gobierno tiene que reconocer, es que no lo supo o no lo quiso resolver un problema que viene de hace muchos años. Esto también lleva a que... Es más, si de alguna manera plantea que es minoritario, es un argumento en contra del gobierno, porque que un sector minoritario logre concitar toda una atención en torno de un tema, va en contra de quienes defienden política. Yo creo que para sacar números, hay mucho para decir de ganancias. La ley misma prevé las actualizaciones. El mínimo imponible se puede corregir por índice de precio mayorista, se puede corregir por índice de salario. La tabla se puede corregir por... Está todo escrito en la ley. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la Argentina ha sido un país con una experiencia inflacionaria de 60 años. Es decir, esto no, aunque muchos creen que la Argentina empezó hace poco, empezó hace mucho. Y el impuesto a las ganancias tiene 60 años. En el interín, por ejemplo, hubo altos procesos inflacionarios. El artículo 25 de la ley dice, se corrige por precio mayorista tanto los mínimos no imponibles, las deducciones, como la escala del impuesto. Esto no se está aplicando. Y entonces llegamos a cosas que por ahí son irritantes. Yo te lo comentaba hoy esta mañana por radio y te agradezco la invitación que me hiciste para venir hoy. Por ejemplo, la deducción por cónyuge, la deducción por hijo, está en el orden de los 17.000 a 20.000 pesos anuales. O sea, el Estado le dice en general, a la esposa, que se queda en la casa porque tiene que cuidar a los chicos, porque no tiene trabajo, que le va a reconocer menos de 1.500 pesos por mes como deducción, como sustento. ¿Qué vale eso su trabajo? Que vale eso su trabajo. Se puede leer, es muy novedoso leerlo de esa manera. Y vos que sos una persona inteligente me entendiste inmediatamente. Es casi como un subsidio al cónyuge que queda. Entonces, si es un subsidio al cónyuge que queda, que levantémoslo. Es decir, es evidente que eso no tiene justificación. Entonces yo no comparto lo que el ministro de Economía dijo hace poco. Es decir, en el mínimo ni por ahí no hay nada que tocar. Yo creo que en la economía nunca se puede decir, acá no hay nada que tocar, ni para bien ni para mal. Es decir, siempre hay que sentarse a discutir y plantear. Ahora, Guillermo, vos planteabas hoy a la mañana, cuando hacíamos la nota en la radio, que el gobierno había tomado una muy buena medida en el año 2013. Exactamente. Cuando uno es inteligente, corre un peligro. Creer que esa decisión es valedera para siempre. Yo creo que la decisión, aunque es un emparche, la decisión de agosto del 2013, de poner un techo, que muchos confunden con mínimo no imponible. Claro. Mínimo imponible es otra cosa, está en la ley. Esto es un techo por decreto 1242 que dice menos de 15.000 brutos no paga nadie. Fue en agosto, inclusive se llegó a la cosa de decir, bueno, los que ya pagaron no le vamos a devolver, pero no pagan más. Tal es así que no pagan más ni siquiera en el 2014, 2015, aunque le aumenten el sueldo. Esto lo hemos repetido reiteradamente porque hay gente, no tiene mucha lógica, pero es así. El conjunto de trabajadores, que eran alrededor de 800.000, que eran los que menos ganaban, pero estaban alcanzados por el impuesto, 15.000 pesos en el 2013 no es lo mismo que en el 2015. Claro. Entonces, ese conjunto, alguien inteligentemente dice, bueno, cortemos por los años. Casado, soltero, 4 hijos, 5 hijos, divorcio, todos quedan afuera. Esos siguen estando afuera. Con lo cual, por ahí una medida interesante. Yo digo, le pregunto a Berkovich acá que 12.000 millones de pesos para el presupuesto nacional, ¿es mucha plata? No tanto. ¿No tanto? Y 111.000 millones es lo que recauda ganancias cuarta categoría, así que... Claro. Entonces, devolver, y además, en general, los que están entre 15 y 20.000 pesos de ingreso mensual. Tampoco ganan tanto. No, tampoco ganan tanto. Si esa gente está dejando normalmente un sueldo en el año como impuesto, por las escalas, porque los mínimos no se corrigieron, por lo que sea. 7%. Hablemos números redondos, dejan 20.000 pesos en el año. Ese sector que son los que están entre 15 y 20.000. Si yo le devuelvo, o sea, le subo, que le devuelvo, que decir, le dejo de cobrar, y digamos que sean 600.000 personas, 6 por 2, 12, son 12.000 millones de pesos. Sacrifica un 10% de la recaudación de este impuesto. De este impuesto. De este impuesto, de esta categoría de este impuesto. Vamos a verlo por otro lado. El gobierno está diciendo que va a ser un sacrificio de dar una moratoria, un plan de facilidades importante, porque hay un monto importante de 60.000 millones de pesos, lo anunció la presidenta la semana pasada, que no lo puede cobrar, no está pudiendo cobrar. Y dice, bueno, le voy a dar 10 años de plazo. Un plazo una moratoria, interesante. Y ahí sacrifica más que lo que sacrificaría en este caso. Claro, pero además, si llegara a tener éxito en esa recaudación, las condiciones son muy concretas. Digamos, 7% al contado, el resto en cuotas. El 7% de 60.000 son 7 por 6, 42, 4.200 millones. Si el saldo me lo divide la gente en 10, un décimo lo cobro, quiere decir que me quedan 5 o 6 mil pesos, me entran también este año. 5 o 6 más 4 son 10. Compensa. Compensa. Guillermo, entonces, te quiero hacer una pregunta concreta para el que nos está mirando. El que paga ganancias, o sea, el que ganaba más de 15 lucas brutas en 2013, o sea, 12.700, casi 13 de bolsillo en 2013. Hoy, ¿está pagando más que nunca en relación a la historia? Digo, vos que haces las liquidaciones. En cuanto al peso que tiene por la escala,
Claro, fíjate vos una cosa. Porque eso quizás sea eso lo que irrita. Cuando llegan a la escala sonamos. Yo voy a hablar en números redondos para que nos podamos entender. Los colegas que me están escuchando, que son muy precisos los contadores, dicen, no, pero este está... No. Pero vamos a decir así, fíjate, si me das un minuto te lo planteo así. 20.000 pesos por mes en el año, tipo que gana, neto, son 240.000, ¿no? Casado, le dan de deducción más o menos 120.000 pesos. Porque le completan los 2 hijos, la carga de familia, qué sé yo, 120, le quedan un neto de 120.000. Con esos 120.000 va a la tabla más cara, de 35%. Eso. Si corregimos la tabla, va a una escala del 15%, o sea, paga la mitad. ¿Te respondí la pregunta? Sí, claro. Para vos eso es lo que tendrían que hacer. Tendrían que hacer eso. Si corregimos la escala, vamos a ayudar, pero ojo, se me cae la recaudación. Pero yo en esto quiero decir lo siguiente. Es importante para los gobiernos, a mí me parece, cuando se plantea decir, acá no hay solidaridad de los que pagan con los que no pagan. ¿Se puede eliminar el impuesto a la ganancia? No se puede. Como dijo Massa hoy, que si él es presidente el 1 de enero elimina el impuesto a las ganancias. Sobre los trabajadores creo que dijo, sí. No sé si todo el impuesto. Elimina todo. Elimina todo, cerramos todo, cierra el Estado. Los mensajes de campaña son complicados, porque son así como... Pone un Twitter, es un Twitter. Hoy el debate político es un Twitter. Son grandes anuncios. La doctrina es históricamente a favor de este impuesto porque es progresivo. Pero el gobierno no se tiene que agarrar de esto y decir son insolidarios los que no quieren pagar el impuesto. También tiene que decir, yo voy a ver cómo reviso mis gastos. A ver si podemos entre todos a traer una solución al problema. No es solamente decir por qué tienen que pagar impuestos a la ganancia a los que tienen que pagar. Bueno, gracias Claudio por venir como siempre. Una última cosita. 30 segundos, por favor. 30 segundos. Lo que nosotros planteamos que hay que abolir este impuesto que se está cobrando hoy y reemplazarlo por otro, que es el que tiene que estar realmente, que tienen que pagar los que tienen que pagar. O sea, los que hoy no pagan, la renta financiera, la megaminería, el juego, los jueces, no los trabajadores, porque lo que intenta la presidenta es enfrentar trabajador contra trabajador y nosotros salimos de ahí. Los trabajadores todos juntos podemos darle respuesta a estos reclamos. Bueno, gracias. 30 segundos, por favor. No, yo lo que creo es que los trabajadores tenemos que tener memoria. ¿Piumato paga impuesto a la ganancia? No. ¿Piumato no paga los impuestos a la ganancia? No. Yo creo que los trabajadores lo que tenemos es que tener memoria, entender cuál es la disputa hoy. Hoy hay una disputa que es un Estado que está defendiendo los derechos de las mayorías, ¿sí? De los que menos tienen, y hay otra disputa y hoy otro pensar de un Estado distinto, que es lo que están hoy los candidatos como Macri y Massa, de lo que quieren llegar en diciembre de este año. Entonces, seamos concretos, inteligentes y no perdamos de vista el foco. Bueno, muchas gracias a todos.